Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. ¿Por qué estamos todos prestando atención al drama venezolano? ¿Por qué tiene ese magnetismo lo que pasa en Venezuela? Bueno, obviamente porque lo que pasa en Venezuela es de una extraordinaria anormalidad que incluye no solamente violencia institucional, sino violencia física. Y además llama mucho la atención que sea una crisis que ya parece crónica, parece una especie de callejón sin salida. Y vamos a analizar esta noche qué significa el caso venezolano, la crisis que se está viviendo en Venezuela a partir de las elecciones de ayer para el futuro de Venezuela y de la región. Pero no es la única razón por la cual todos estamos mirando esa escena. La política venezolana desde hace mucho tiempo, y sobre todo desde los últimos años, ha adquirido una dimensión internacional. Es decir, hay distintas razones por las cuales lo que sucede en ese país, lo que le pasa a los venezolanos, toca a mucha otra gente de fuera de Venezuela. Y nos toca, si hablamos de los latinoamericanos, a todos. La primera razón es porque la presión de la dictadura del chavismo, la presión de la dictadura de Maduro sobre la sociedad venezolana ha ocasionado una migración muy caudalosa. Hay que pensar que nada más que en las elecciones de ayer, sin contar a los menores, los mayores habilitados para votar fuera de Venezuela eran 4.500.000 personas. Es la dimensión del exilio venezolano si tomamos solamente a los adultos en condiciones de votar. Hay estadísticas, encuestas que se hicieron en las últimas semanas, en los últimos meses, que indican que si la sociedad venezolana iba a tener, como tiene ahora, la percepción de que estas elecciones, en las que Maduro busca desesperadamente su reelección, iban a ser fraudulentas, hay que esperar, o había que esperar, y probablemente haya que seguir esperando, que 1 millón de personas más dejen Venezuela, pensando, y este es uno de los rasgos de estas elecciones, que eran la última oportunidad para esperar un cambio en su país. Es decir, el nivel de expectativa es equivalente al nivel de frustración, al nivel de desencanto que produce un resultado como el que estamos viendo, que es de una enorme manipulación. ¿A dónde irían esos venezolanos que huyen? Bueno, principalmente a Colombia y a Brasil, como lo han hecho hasta ahora. No son los únicos destinos. Nosotros en la Argentina convivimos con cantidad de venezolanos que viven el drama del exilio. Otro destino cada vez más importante son los Estados Unidos. Es decir, de los latinoamericanos que ingresan a Estados Unidos hoy, una gran mayoría son venezolanos, que pasan a través de Panamá, cruzan hacia Colombia, van a Panamá y a partir de ahí buscan entrar a los Estados Unidos. Por eso para Brasil, para Colombia, para los Estados Unidos, esta elección tiene un significado particular en términos de su propia política, de su propia situación. Hay otra razón por la cual estas elecciones tienen una dimensión internacional, es decir, tienen un significado más allá de la política doméstica venezolana, y es que Venezuela, la Venezuela chavista, ha sido en los últimos años la plataforma de operaciones en América Latina de otras dictaduras, otros gobiernos autoritarios, opacos, como el chino, el ruso y el iraní. Y la corroboración de este rol que jugó Venezuela en la política internacional, en la política regional en los últimos años, se verificó ayer y hoy a la mañana. Los primeros líderes en saludar a Maduro como nuevo presidente de Venezuela fueron el presidente de China, el presidente de Rusia y el presidente de Irán.
esos son los 3 saludos, las 3 convalidaciones que recibió Maduro antes que cualquier otra. Ahora, la división que se registra en cada sociedad hoy, en América Latina, en Estados Unidos, pero sobre todo en América Latina, hace que Venezuela se haya convertido también, y esta es una tercera razón por la cual su política involucra a otros y nos interesa a todos. Venezuela, el chavismo, la situación que viven los venezolanos, la caracterización de la dictadura de Maduro han sido una contraseña en el juego interno de cada sociedad. Basta preguntarle a cualquier candidato en América Latina, ¿usted qué juicio tiene respecto del gobierno de Venezuela para que uno pueda ubicarlo en una cantidad de temas con solo decir es una dictadura o no es una dictadura? Si nosotros recordamos la política argentina de los últimos años, sobre todo la política peronista, uno de los grandes problemas que tenían algunos candidatos peronistas, como por ejemplo Sergio Massa, era poder definirse frente a la dictadura de Maduro. ¿Por qué? Porque era un problema de encuadramiento dentro de su propia fuerza política. Le planteaba un problema de encuadramiento. Ahora, la crisis venezolana, y esto es lo que estamos viviendo en estas horas, está agravada. ¿Por qué está agravada? Porque hay una movilización popular cada vez más intensa, que desafía al régimen, sobre todo después de la autoproclamación de Maduro anoche. ¿Cuáles son las razones de esta intensificación de la movilización? Bueno, primero que la política de la oposición ha sido una política mucho más vigorosa en este caso, en estas elecciones. Primero, porque se logró unificar a la oposición detrás de un liderazgo, el de María Corina Machado. En segundo lugar, porque cuando el gobierno, a través de un órgano que maneja como quiere, que es el Consejo Nacional Electoral, impugnó la candidatura de María Corina Machado, ella le pudo trasladar su liderazgo, su consenso a otros candidatos. Primero a una filósofa, después a un diplomático. Este diplomático, que es Edmundo González Urrutia, es el que finalmente terminó siendo el candidato, pero porque fue proscripta Machado, que sigue siendo la líder de la oposición hoy. Esto no había sucedido anteriormente, había tenido enormes dificultades la oposición venezolana para unificarse y había tenido enormes dificultades ¿para qué? Para que los proscriptos convoquen a votar. En general, los proscriptos lo que hacían era a los propios llamarlos a la abstención. Esta vez no. Esta vez dijeron, aunque yo no juegue, que los míos voten y que voten a otro en todo caso. Y este es el desenlace de la elección de ayer, que por estas razones, sobre todo, le daba a la oposición, al votante opositor venezolano, la perspectiva de poder ganar. Más allá de lo que decían todas las encuestas serias que le daban a González 20 puntos por encima de Maduro. Ahora, el otro factor principal, importantísimo, que hace que haya una gran movilización hoy en Venezuela, es el fraude en sí mismo. ¿El fraude cuándo empieza? Bueno, probablemente empieza con las proscripciones, con la manipulación de la presentación de boletas, y se intensifica en las últimas horas. Se intensifica cuando el gobierno venezolano impide el ingreso de observadores independientes, que puedan determinar la calidad de los comicios. Por ejemplo, Alberto Fernández, que por haber dicho que el que pierde deja el poder, le dijeron, no vengas a mirar, no queremos tu opinión sobre el resultado de las elecciones. No estamos hablando de alguien que es un enemigo de la dictadura venezolana, más bien es alguien que ha sido bastante complaciente con el gobierno de Venezuela. Ha habido además fraude durante el proceso electoral. ¿A qué me estoy refiriendo? No se presentaron las actas, todavía no conocemos las actas de las votaciones.
Tampoco las conocen los opositores, los candidatos opositores no tuvieron acceso a la información. Y se proclamó a Maduro sin que se conociera el resultado final, con el 80% supuestamente de las mesas escrutadas. Apareció en público el presidente del Consejo Nacional Electoral a decir, bueno, ya hay una tendencia irreversible por la cual ganó Maduro por más del 51% de los votos. No dieron ni siquiera plazo para las impugnaciones que están en el Código Electoral, previstas en el Código Electoral del país. Bueno, esto produce este tipo de movimientos que vemos hoy en la calle en estas horas. Miren estos videos. Acá hay un cacerolazo en el Petare. Acá lo que estamos viendo es la reacción. ¿Qué dice el tuit? Colectivos disparan. ¿Colectivos qué son? Son organizaciones civiles armadas por el propio gobierno que disparan contra manifestantes que están protestando. Y acá estamos viendo militantes de la oposición que piden por la transparencia en los comicios, en protestas por el fraude. Esto ha alertado a los dirigentes opositores. Hubo hace minutos una conferencia de prensa de María Corina Machado y de Edmundo González Urrutia, en la cual se proclamaron ganadores, se lo proclamó ganador a González Urrutia y se convocó, como para darle algún tipo de orden a la protesta, a asambleas populares mañana a las 11 de la mañana, pidiendo paz y orden. Vamos a ver mañana qué es lo que pasa en Venezuela con esas manifestaciones, cuál va a ser la reacción del régimen frente a estas asambleas, que, como decimos, están cada vez más intensificadas por la percepción de fraude. Decíamos recién, hay 4,5 millones de venezolanos en condiciones de votar fuera de Venezuela, solo fueron habilitados 200.000. De 4,5 millones, solo 200.000 tuvieron derecho a votar. En la Argentina hay 250.000 exiliados venezolanos. Está bien, ese número incluye a los menores. Pero ¿saben cuántos fueron los habilitados para votar por el gobierno venezolano? 2.300. De, digamos, 200.000 ciudadanos venezolanos que viven en la Argentina. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo la configuración de un modelo inquietante. Después vamos a hablar con Ricardo Hausmann, que es un economista muy prestigioso, venezolano, que está en este momento desempeñándose como académico en Harvard. Se está configurando un modelo en Venezuela, un modelo que reproduce características del modelo cubano, que es producir un gran exilio, que todo aquello que sea disidencia se vaya, y además un sistema de represión interno. Esa ecuación que implica mucho exilio y mucha represión doméstica plantea un esquema de poder que puede durar muchísimo tiempo. Este es el problema que se ha planteado desde ayer. No hay el menor registro de que el gobierno de Maduro, la dictadura de Maduro, piense entregar el poder, aun cuando se habían iniciado negociaciones, las últimas en Qatar, con el gobierno de los Estados Unidos para proveerle a los jerarcas del régimen algún tipo de impunidad que los estimule a dejar el poder sin tener el miedo de ir presos una vez que lo hicieran. Tampoco esas condiciones favorecen la idea de una transición a la democracia en Venezuela. En el centro de todo este drama está la Argentina. Primero porque el gobierno argentino se ha puesto a sí mismo en la vereda de enfrente, en el otro extremo del gobierno venezolano. Fue el primer gobierno en reconocer que había ganado la oposición, o el primer gobierno en denunciar el fraude de Maduro y en desconocer a Maduro como presidente. Y esto tiene una reacción por parte del régimen, que es el acoso a la embajada argentina en Caracas. Es la única embajada donde hay refugiados opositores.
gente del comando de campaña de María Corina Machado. Son 6 personas, son 6 venezolanos que están refugiados en la residencia del embajador argentino. En ese lugar hay otras 6 personas que son diplomáticos, algunos con sus esposas. Ahora están cercados. El gobierno argentino pidió en su momento un salvoconducto, tanto para los refugiados como para los diplomáticos, para que pudieran irse del país antes de las elecciones, y el gobierno venezolano se lo negó. Pidieron seguridad para proteger el perímetro de la embajada, porque la seguridad argentina se puede proveer solamente de la puerta hacia adentro. Hasta la puerta de calle, eso lo tiene que garantizar el gobierno venezolano. Pusieron a un agente de policía que hoy a la tarde había dejado su puesto. Hubo una intervención hace una hora de Celso Amorín. ¿Quién es Celso Amorín? Es el asesor personal de Lula da Silva en materia de política exterior. Es alguien que lo asesora desde el Palacio de Planalto, ligado a la Cancillería, pero fuera de la Cancillería brasileña. Bueno, Amorín fue el enviado de Lula para ver la calidad del proceso electoral venezolano y le pidió recién, hace una hora, al gobierno venezolano que por favor libere la zona de la embajada, y aparentemente por la gestión de Amorín eso habría sucedido. Estaba rodeada la embajada de encapuchados, pero mientras tanto sigue gente ahí adentro pasándola mal. Este drama que se está viviendo en Venezuela está determinando distintos alineamientos internacionales. Esos alineamientos también le dan peculiaridades a esta elección respecto de otras. Lo más importante, desde el comienzo del proceso, yo diría desde que se proscribió a María Corina Machado, hubo un pronunciamiento del gobierno brasileño y del gobierno colombiano, que como dijimos son 2 gobiernos muy afectados por la migración de venezolanos, pidiéndole al gobierno de Venezuela transparencia electoral, garantías para poder reconocer comicios creíbles. Esto no había sucedido nunca. Es como que la paciencia de Gustavo Petro, que es un aliado del gobierno de Venezuela, y la paciencia de Lula, que ha sido siempre un aliado, un amigo de Venezuela, del chavismo, se agotaron. Lo mismo sucede, pero es otro el encuadramiento de él, con Boric, el presidente de Chile. Gabriel Boric, desde el comienzo de su carrera, siempre tuvo una posición de contradicción, tanto con el régimen venezolano como con el régimen cubano, a pesar de que Boric en su coalición contiene al Partido Comunista, que es aliado de Venezuela y aliado de Cuba, como sabemos. Boric, desde el comienzo, impugnó la dictadura venezolana y ahora fue el primero en pedir algo muy obvio, que es lo mismo que pide Colombia y lo mismo que pide Brasil. ¿Querés que convalide tus resultados? Dame los datos. Porque no hay ninguna forma de reconocer un resultado como fidedigno si no me provees la información. Y la información no está. Colombia y Brasil intentaron y lograron sumar a México, que cambió de posición a lo largo del día. Temprano, López Obrador, el presidente de México, había dicho, bueno, vamos a esperar los resultados que provea el Consejo Nacional Electoral, lo que diga el Consejo Nacional Electoral lo vamos a seguir. Después agregó o se sumó a la postura de Colombia y Brasil diciendo, bueno, primero que provean los datos, que haya información sobre las mesas, que haya información sobre a qué mesa corresponde cada votación. Información que, como insisto, no está. Y no está desde las 5 de la tarde de ayer, porque si uno googlea Consejo Nacional Electoral, busca la página del Consejo Nacional Electoral, desde ayer a las 5 de la tarde aparece esto. No se puede abrir la página porque no la encuentra el servidor. consejonacionalelectoral.gov.b. Es decir, la página del Consejo Nacional Electoral, que es el órgano supuestamente independiente, que regula la elección, en una elección sobre la que está prestando la atención el mundo desde hace un año, que fue materia de negociaciones internacionales de distinto nivel, en distintos momentos. En el momento de la elección, la página está caída y no hay información estadística sobre lo que sucedió.
¿Qué le pasa a Lula? ¿Qué le pasa a Petro? ¿Qué le pasa a Boric? ¿Qué le pasa a AMLO? A López Obrador. Pagan un costo enorme frente a sus opositores internos. Porque obviamente en cada uno de estos países, ni que hablar de Bolsonaro, o ni que hablar de Uribe en Colombia, le están diciendo al gobierno, estos fraudulentos, estos represores, estos dictadores, fueron tus socios hasta ahora. Y eso tiene un límite, inclusive para las propias filas de cada uno de estos líderes. No es que en el PT brasileño se admira a Maduro. Termina todo llegando a un punto de no retorno, que es lo que estamos viendo en este momento. Los alineamientos, a pesar de esto, tienen sutilezas. Por eso vamos a mirar este cuadro, donde hay tres categorías distintas. Empecemos por la última, que son los que felicitaron a Maduro. Cuba, Honduras, Nicaragua, Bolivia, Rusia, China, Siria, Irán, Madagascar, Bielorrusia, Serbia, Qatar, Guinea-Bissau, Alba. Es toda una definición esto, desde el punto de vista de la calidad democrática de estos países. Acá hay que prestarle atención a algo. Rusia y China. ¿Por qué? Porque Rusia y China son BRICS. Es decir, también ahí hay otra complicación para Brasil, que forma un bloque, un club, con gobiernos que tienen una postura totalmente distinta respecto de Venezuela de la que empieza a tener Brasil. Países que directamente no reconocen el resultado. No son países que piden información. No dicen, no me mandes la información porque ya sé que es fraudulenta. Canadá, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Italia, Paraguay y República Dominicana. Acá hay que señalar Argentina, Uruguay y Paraguay. ¿Por qué? Porque mantienen una postura distinta de la de Brasil, que está en el medio. Estados Unidos, México, Colombia, Brasil, la Unión Europea, España, Portugal, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Francia, Noruega. El secretario general de Naciones Unidas no dice no reconozco el resultado, dice dame elementos para que lo pueda reconocer. Es decir, dame la información. E insisto, la información no está. La Argentina está atrapada en esta crisis en su política interna por muchas razones. La primera es porque el gobierno venezolano, como decíamos, la dictadura venezolana lo identifica a Milei como lo peor. Hay que mirar las cosas que dijo el canciller venezolano ayer, que lo trató de nazi a Milei, y ya el discurso delirante de Maduro diciendo que Milei, entre otras cosas, es feo y debe estar reventándose de odio por el triunfo de él. Después vamos a hablar con Ernesto Tenenbaum, que acaba de publicar un libro sobre Milei que se mete mucho en la cabeza de Milei y en sus pliegues ideológicos. ¿Qué significa todo esto para esta derecha argentina que hoy gobierna el país y que tiene muchísimo de su mensaje ligado a la política internacional? Ahora, hay un costo también para el kirchnerismo, porque a la estridencia de Milei le corresponde el silencio de Cristina Kirchner, que todavía, al menos hasta ahora, no se pronunció. Ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Guarda silencio Cristina, pero habló alguien al que hay que agradecerle siempre su sinceridad, que es Andrés el Cuervo Larroque. Y salió a enfrentarlo a Milei diciendo, Milei, sos antidemocrático porque no reconoces el resultado de la elección de la democracia venezolana, porque el pueblo venezolano se ha expresado y ha elegido de nuevo a Maduro como presidente. No hay que olvidarse del encuadramiento de el Cuervo Larroque. Es un militante de la cámpora disidente que forma parte del gabinete de Axel Kicillof y es uno de los puntales de Axel Kicillof en su enfrentamiento justamente con Máximo Kirchner y la cámpora, llamémosle así, línea fundadora, ortodoxa. Es decir, que el pronunciamiento de Larroque en alguna medida compromete a un candidato, uno diría,
aunque sea muy prematuro decirlo, un candidato presidencial del PJ, que es Kicillof. Y lo deja pegado a algo tan controvertido como este fraude, como esta forma de administración del poder dictatorial. Hay otras figuras dentro de, que ya no sé si encuadrarlas dentro del kirchnerismo, porque tienen un grado de radicalización mayor, como por ejemplo Soberanos, y dentro de Soberanos Alicia Castro, que desde el primer momento salió eufóricamente a celebrar el triunfo de Maduro. Sabemos que Alicia Castro tiene una gran adhesión al régimen de Venezuela desde la época de su amigo Hugo Chávez. Silencio de Cristina, silencio de Massa, pero lo que es más curioso, silencio de Alberto Fernández, que queda atrapado en este drama venezolano, queriendo ir y que no lo dejen, digamos, en una ambigüedad que debe ser, suponemos, porque ya no sabemos cómo funciona la política de Alberto Fernández, debe ser bastante incómoda, como debe ser bastante incómodo este drama venezolano para quien era el socio de Fernández en esta aventura, que es Rodríguez Zapatero. José Luis Rodríguez Zapatero y Alberto Fernández iban a ser los dos líderes democráticos cuyo cometido era convalidar la elección si la elección era medianamente decente. Y ahora los dos están con un gran silencio. En el caso de Zapatero es un silencio que habla paradójicamente de la posición que seguramente debe tener Pedro Sánchez, que es la del gobierno de España. Es decir, pedir datos, dame información. Es lo que pidió hoy el canciller español. Pero también acá hay matices, porque dentro de la coalición que hoy gobierna España hay una izquierda o una izquierda radicalizada que está celebrando la victoria de Maduro y que forma parte del gobierno. Entonces, también ahí se le complica a Pedro Sánchez frente a sus opositores las relaciones con Maduro. En la política argentina, el tema venezolano se ha convertido en los últimos tiempos en una bandera especial de Mauricio Macri. Es interesante cómo Macri ha ido enfatizando una postura que no es novedosa. Macri estuvo siempre lejos de la dictadura de Maduro, siempre la calificó como una dictadura, pero se ha vuelto más y más radical en este sentido. Muy probablemente Macri no quiera dejarle esa bandera en exclusividad a Milei, en un momento en que hay todo un problema de definición de espacio, de territorio entre Macri y Milei. Hay que recordar que Macri empezó su diferenciación de Milei por la política exterior, con este tuit, que tiene que ver con las polémicas de Milei y Pedro Sánchez en España y con el alineamiento de Milei con Vox. Y Macri, sin hablar de Milei, manda un mensaje cifrado en este tuit que es del 8 de junio. Estoy hablando de algo que ya pasó hace tiempo. Me apena ver que el presidente Sánchez arrastre la amistad histórica argentino-española en su estrategia electoral mientras calumnia y defiende al Partido Popular, que es rival de Vox. Es otro alineamiento distinto del de Milei, está en el centro y elogia al Partido Popular, a Mariano Rajoy, a Alberto Núñez Feijóo y a Díaz Ayuso. Se olvida de Aznar, no sabemos por qué. Es un elogio a toda la dirigencia del PP, como diciendo, yo estoy en una postura que está más al centro que la de Milei. Entre sus amigos Macri a veces agarra un papel y pone una E, una línea y una A. E es el Estado, el estatismo. La A el anarquismo. Dice, yo estoy en el medio. No estoy como Milei en el anarquismo. No soy enteramente antiestatal. Está buscando Macri hablarle a un público que él supone se va a ir diferenciando de Milei. Y esto va a suceder especialmente este jueves, donde va a haber como una especie de relanzamiento de la presidencia de Macri en el PRO, donde va a haber en ese relanzamiento un apoyo muy enfático al gobierno, con algunos rasgos de diferenciación. Nadie sabe cuál va a ser, qué profundidad va a tener esta diferenciación.
Y hay algo muy interesante, que es una incógnita que a lo mejor Macri despeja o no, en un terreno donde ha sido especialmente discreto, por no decir ambiguo, que tiene que ver los rasgos institucionales del gobierno de Milei, tema del que después me va a interesar muchísimo escucharlo Ernesto Tenenbaum. Y en eso que tiene que ver con la institucionalidad, un reflector que está mandando luz todo el tiempo, o sombra, como usted prefiera, que es la candidatura del hijo a la corte. Macri se pronunció una sola vez explícitamente sobre este tema, pero fue una reunión privada, donde había 500 personas, pero era un lugar cerrado, sin periodismo. Le preguntaron por el hijo y él dijo 3 cosas. Primero, me gustaría que sea una mujer. Segundo, no puede haber un candidato a la corte que sea parte o que provoque una controversia moral. Tercero, y este concepto de Macri es muy interesante, Macri dijo en esa reunión, que era una reunión de un fondo de inversión, es decir, gente interesada en la economía, la recuperación económica depende de la confianza. Y la confianza no la dan los políticos, la confianza la dan los jueces. Entonces, cuál sea la calidad de la Corte Suprema de Justicia es algo que está en relación directa con la confianza y por lo tanto con la posibilidad de que la economía argentina se recupere, se regenere. Esto es un concepto clarísimo de Macri respecto de la candidatura del hijo, pero todavía no lo ha planteado públicamente. Y habrá que ver si lo hace este jueves. El hijo sigue recibiendo impugnaciones. Hoy hubo una impugnación del Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Sociales, Penales y Sociales, que es interesante porque provee información. Enviaron esta impugnación al Senado, le piden al Senado que, dado que tiene la habilidad reglamentaria de hacerlo, constituya pruebas sobre el hijo, que busque información, basada en esto, que son estadísticas. Casos sin respuesta. Juzgados de Comodoro Pi. 24,23 empieza el juzgado número 1, que si bien entiendo es de Servinia y Cubría. El que más casos sin respuestas ha tenido, 44,10, juzgado número 4 de Ariel Lijo. Causas de corrupción con 6 o más años de demora, 8,40, juzgado número 8. El juzgado que más demora tuvo en causas de corrupción, 22,22, el juzgado número 4 del Lijo. Es decir, Lijo, en un lugar como Comodoro Pi, que no es un dechado de virtudes, logra ser el peor de Comodoro Pi. Digamos, hay que tener una estrategia para ser tan malo. Es como si fuera darwinismo al revés. La superación de los peores. Bueno, este es el candidato de Milei a la Corte. Lo cual plantea quién es Milei. ¿Por qué? Porque empieza a haber enorme dificultad para encuadrarlo dentro de lo que sería un liderazgo liberal. Por eso es tan interesante hoy que lo escuchemos a Ernesto. Yo los invito a leer, si no la leyeron, una columna de Lori Sanata en La Nación, esta, donde él plantea con toda claridad, creo que por primera vez con esta contundencia se plantea, dice, libertarismo, el barril nuevo en el que verter el vino viejo del peronismo. Y sostiene, el gobierno de Milei es cada día menos liberal y más conservador, menos cosmopolita y más nacionalista, menos libertario y más autoritario, menos laico y más mesiánico, y se parecerá cada vez más a la derecha tradicional. Y la cabeza de Milei en un gran dibujo, como nos tiene acostumbrados Alfredo, con Perón caminando sobre su cabellera. Hay una indiferencia de Milei frente a los problemas de corrupción. Hay una indiferencia de Milei frente a los problemas que tienen que ver con la independencia judicial, porque él mismo dice que quiere controlar la Corte y por eso lo manda al hijo para tener un juez amigo. Y todo esto tiene como una especie de traducción práctica medio insólita. Si usted va a Honorio Pueyrredón y Gandhi, se va a encontrar con este local. A ver. Mira, Ernesto. Centro de Capacitación Política Domingo Mercante. La Libertad Avanza. Centro de Capacitación de la Nueva Política Gremial Carlos Menem. Está todo ahí. ¿Cómo convive esto
con el video de Maduro. No sé si tenemos el video de Maduro donde se define, acá lo tenemos, todo un problema esto, ¿no? Para el kirchnerismo. Yo soy peronista y evista. Mi gran Perón y mi gran Eva Perón. Con Perón voy, con Evita voy. Y vamos, ellos también están con nosotros. Es lo que podría decir Milei, si uno mira ese local de la calle Honorio Pueyrredón. Todo un poco una ensalada, límites que son muy poco claros, también entre el PRO y el gobierno. Porque si uno pone el foco en el núcleo más duro de este gobierno, en el centro de poder del gobierno, ahí donde vive, donde habita Santiago Caputo, el núcleo con el que trabaja Caputo, que son amigos de él, muchos no tienen cargo, es toda gente que trabajó en el PRO. Tomás Vidal, Guido Llana, Guillermo Garat, todos fueron parte del gobierno de Vidal, del gobierno de Larreta, asesoraron candidatos de unos y de otros, fueron hasta candidatos del PRO en municipios de la provincia de Buenos Aires. Francisco Caputo, que tiene un rol principal, es el hermano de Santiago Caputo. Santiago Caputo da una orden, pero el que se encarga de ejecutarla delante de los funcionarios es su hermano Francisco, también ligado al PRO. Macri los conoce a todos. Y ahora tenemos una figura nueva que es Noelia Ruiz, que nos la presentó en una gran nota Camila Dolagian en La Nación. Camila publicó una nota contando cómo Santiago Caputo desembarca en un fondo fiduciario destinado a ampliar la matriz productiva de Tierra del Fuego con recursos que tendrían que pagar las empresas de Tierra del Fuego y no pagan. Bueno, tienen que destinar parte de esos recursos, pagar algo de sus impuestos para ampliar la matriz productiva. Es un tema técnico donde está en el corazón de ese negocio Nicolás Caputo, primo del padre de Santiago Caputo. Bueno, desplazaron a toda la gente que estaba manejando ese fondo y tratando de investigar qué había pasado con ese fondo durante la época de Alberto Fernández, que es cuando se creó, y desembarcó ahí Noelia Ruiz, que tiene una caracterización adorable, profesional apasionada de los asuntos públicos y políticos, líder y comunicadora natural, audaz, creativa y resolutiva en contextos complejos, habilidad para construir vínculos fuertes y agudo criterio político. Hay que mandarla a Venezuela ya, a ver si resolvemos ese lío. ¿Por qué es importante Noelia Ruiz? Porque ella la designaron en ARSAT y ella se presenta en ARSAT como la killer de Santiago Caputo. ¿Quién era? ¿De dónde viene Noelia Ruiz? Secretaria privada de María Eugenia Vidal en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, después colaboradora de Cristian Ritondo, de Santilli y de Salvay. Es decir, que cuando Macri se quiere diferenciar del gobierno, se está diferenciando en alguna medida de sí mismo o se está diferenciando de algunos líderes del PRO, cosa que no debe llamar demasiado la atención. Esta gente es la encargada hoy de manejar las inversiones, es la encargada de establecer qué pasa con el RIGI, con el nuevo régimen de inversiones, que está muy discutido, es la nueva grieta, es la nueva división. Del otro lado, como en la política venezolana, también el tema del RIGI, Axel Kicillof, tanto que este jueves va a ser recibido en la legislatura bonaerense Guillermo Ferraro, el ministro de Infraestructura de la primera etapa del gobierno de Milei, que va a ir a explicar en qué consiste el RIGI para que los distintos bloques puedan definir qué hacer frente a ese régimen que es exigido por YPF para poner o no una planta de licuefacción en Bahía Blanca. Es decir, se mezcla la política, la identificación ideológica y las inversiones en un gobierno donde la continuidad con el peronismo y con el PRO parece ser pareja. Vamos a empezar Odisea charlando con Ernesto Tenenbaum, como anticipé, que acaba de publicar
Milei, una historia del presente. Y después vamos a hablar de deudas, coimas y renuncias en un área de la que ya nos habló Pancho Olivera. La administración de los trenes, parte del universo del reino de Santiago Caputo. Daniel Vilota nos va a explicar qué pelea de poder, qué interna hay, qué pasa en la política porteña atrás de todo este lío de las grúas, donde Jorge Macri denuncia a Horacio Rodríguez Larreta. Camila Perochena viene con una segunda parte, porque llamó mucho la atención la primera, del tema que tocó el lunes pasado. ¿Cuál es la historia de la gente de color, de los afrodescendientes en la Argentina? ¿Por qué no hay más? Y cuando hubo, ¿qué hacían? ¿Dónde estaban? Una historia rara que ella va a seguir esclareciendo. Quédese al whisky. Hoy Ana Iparraguirre no la tenemos, está en Estados Unidos, pero quédese al whisky porque viene Carola con una presentación muy especial. En el clima de los Juegos Olímpicos, en el clima de esa gran apertura de los Juegos Olímpicos en París, que vimos este jueves, las obras del Louvre intervenidas por la política argentina. Y después, más literatura con Carola en las metáforas de los economistas. Elisa Trota, que es una dirigente política venezolana que fue embajadora en Buenos Aires del gobierno de Guaidó, después de Odisea, en más entrevistas.